En el convulso siglo XIX argentino, un hombre se alzó como una figura controvertida y poderosa, Juan Manuel de Rosas. Su legado, marcado por la polarización y el autoritarismo, siguen generando debate hasta el día de hoy. Porque son dos preguntas muy importantes. ¿Por qué Rosas? Porque para nosotros era la posibilidad de tomar una figura central del siglo XIX del Río de la Plata y del siglo XX del Río de la Plata, digamos. Y esa es una peculiaridad de Rosas. Hay como dos Rosas. El de sus contemporáneos y la centralidad que tuvo, y el de las generaciones posteriores y lo que Rosas fue cambiando y significando. Entonces, a través de enfocar a Rosas, nosotros hace muchos años venimos trabajando sobre la historia de la sociedad, la economía, la política, cómo fue cambiando después de la revolución. Y nos parecía que enfocar la figura de Rosas era una manera de poder ponerle al público a disposición y atraerlo a enterarse de todo lo nuevo que sabemos sobre esa sociedad. Argentina a principios del siglo XIX era un país dividido. La lucha entre unitarios y federales definía su destino. En este contexto, Rosas emergió como líder del movimiento federal, defendiendo la autonomía de las provincias frente a un gobierno centralizado. Figura polémica. En su propia época también fue una figura polémica en cuanto a lo que significa la identidad. Muchos se reconocerán con su aporte a la soberanía, al enfrentar presiones externas, y muchos otros se verán reflejados en aquella oposición que lo trataba como un tirano, que lo trataba como alguien que impedía la unión nacional. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros seguimos teniendo algunos de esos tironeos, ¿no? Su gobierno fue caracterizado por el uso de terror y represión. A través de la mazorca, su policía secreta, Rosas eliminó a sus opositores y controló a la prensa. Bueno, lo que implementa Rosas es la salida del gobierno de toda la materia económica hacia el exterior. Es una parte fundamental que marca la historia porque empezamos a ser país enfrente de todos los otros países. Nos reconocen como país libre. Rosas instauró un régimen que buscaba la estabilidad a través del miedo. La figura del restaurador de las leyes se convirtió en su lema. Bueno, el papel importante que tuvo fue el cambio político que le da a la Argentina, ¿no? En tanto de material jurídico, político, social y económico. A pesar de su autoritarismo, el gobierno de Rosas impulsó reformas que modernizaron el país. Fomentó la agricultura, desarrollo, infraestructura y promovió la educación. De que la sociedad rioplatense es una sociedad extremadamente polarizada en lo social, donde hay un pequeño núcleo de gente muy poderosa, entre los cuales obviamente en la cúpula estaría Rosas, y que por el hecho de ser muy rico, gran terrateniente y tal, llegó naturalmente al poder. Es decir, que la gente lo seguía porque era natural en esa sociedad que los pobres, los que no tenían nada, etcétera, siguieran a la gente importante. Y lo que nosotros acá es una parte muy importante de la explicación nuestra, es que esto no era así, sino que había una sociedad que estaba muy movilizada, muy transformada por todo el proceso de crisis del orden colonial y la revolución, y que Rosas tuvo que hacer enormes esfuerzos y tomar un montón de iniciativas para tratar de convertirse en el líder que termina siendo, porque efectivamente, si algo no cabe duda, es que fue un líder político muy importante, pero que ese liderazgo lo tuvo que construir haciendo un montón de cosas que no eran fáciles de interpretar en el marco de las explicaciones anteriores, ¿no? Esta idea de que no tenía que hacer un esfuerzo porque él ya estaba y era la cúpula de los grandes terratenientes y por lo tanto las masas lo seguían a él. Y no es así, él tuvo que ganar el apoyo de esos sectores. Tuvo que construir como subtítulo del libro. Sin embargo, su régimen no estuvo exento de oposición. Los unitarios, junto con aliados internacionales como Francia y Gran Bretaña, comenzaron a desafiar su autoridad. Yo creo que el gran pecado de Rosas es que durante 20 años desalojó del poder a la oligarquía porteña, a los poderosos de Buenos Aires. Él fue un gran jefe popular. Con Dorrego fueron los dos primeros jefes populares de nuestra patria. Él se jugó por los indios, por los mulatos,
por los pobres, por los orilleros, ¿no es cierto? Y combatió, digamos, tuvo como adversarios a los poderosos del país, sobre todo a los poderosos porteños. Y como son ellos los que escribieron la historia, bueno, lo trataron no lo pudieron matar en vida, bueno, intentaron matarlo en la memoria de todos nosotros, cosa que últimamente, afortunadamente, digamos, no quiere decir que Rosas haya sido un santo, fue un hombre con contradicciones, sobre todo en aquella época, que era una época muy difusa, muy violenta, todos eran violentos, no solo Rosas, sino también sus adversarios, Pala, Valle, Urquiza, fueron tanto o más violentos que Rosas, ¿no? Pero en general, fíjate, vos acaba de morir Chávez, y también lo que se decía era que era un dictador, ¿no es cierto? Generalmente a los jefes, a los gobernantes que se juegan por el pueblo, se los llama dictadores. Fundamentalmente porque podemos decir que el conjunto de leyes y hábitos, todo eso están armados para proteger el statu quo, proteger a los dominantes. O sea que cuando alguien quiere favorecer a los pobres, de alguna manera se tiene que llevar por delante alguna convención. Juan Manuel de Rosas dejó una marca indeleble en su historia argentina, su vida y obra siguiente siendo objeto de estudio y debate, recordándonos que los caminos hacia el poder siempre están llenos de contradicciones. Muchas gracias por ver y aprieta a seguir viendo si te gustó.